Libro de Lucas, capítulo 24, verso 44 al 47. Dice la Sagrada Escritura, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Amén. Que Dios bendiga. Amén. Su bendita palabra. Bendito sea el Señor. Nuestro amado Señor Jesucristo, después de que se levanta de entre los muertos, aparece a diferentes personas, pero principalmente aparece a los 11 restantes que fueron fieles, consagrados y dispuestos a seguir al Señor hasta los últimos momentos. Pero ahí estaban ellos, escuchando de los labios del Señor Jesucristo instrucciones importantes, instrucciones prácticas e instrucciones que ya había hablado el Señor antes de tiempo. Por eso nosotros podemos entender la Sagrada Escritura ahora sobre el cumplimiento de su bendita palabra. Él dijo en primer lugar: así está escrito. Y realmente todo lo que se refiere a la persona de Jesucristo, en su vida, en su labor, en su pasión, en su muerte, en su resurrección y en su ascensión a los cielos, estaba escrito desde antes de que Él viniese a esta tierra. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo: lean a Moisés, y encontramos que Moisés recibió revelación de Dios sobre todas las cosas desde el principio, sobre la creación, sobre el hombre primero, sobre la mujer y sobre las diferentes generaciones. Se considera, por tanto, que el libro de Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Levítico, Números, fueron escritos por Moisés. Y esos extensos libros los recibió Moisés de parte de Dios mismo. Por eso el Señor Jesús dijo: lean a Moisés, porque Moisés habló de mí. ¿Dónde está escrito eso? En el libro de los Génesis, en el capítulo 3 y en el versículo 15, Dios Padre dio una promesa y dijo: la simiente de la mujer te dará en la cabeza. Estaba hablando del juicio que Dios iba a dar sobre Satanás. Y el Señor, el Dios Padre, dijo: la simiente de la mujer va a venir a dar sobre Satanás en la cabeza. Y eso se cumplió en la cruz del Calvario. Gloria a Dios. Segundo, el Señor Jesucristo dijo: lean a los profetas. Y está establecido en el libro de Isaías 53, versículo 1 al versículo 7. Habla directamente sobre Jesucristo el Señor. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y subirá cual renuevo delante de él. Y así sigue hablando sobre el Señor Jesucristo y sus padecimientos.
Los profetas hablaron acerca de Jesús. Si usted puede leer Zacarías capítulo 9 y versículo 9, capítulo 11 y verso 12, capítulo 12 y verso 10, está hablando directamente del Señor Jesucristo. Y así en otros profetas, a los cuales se les llama profetas menores, también la Escritura habla sobre la persona admirable de Jesús. Tercero, Jesucristo dijo: lean los salmos. En diferentes partes de los salmos aparece la persona de Jesús en figura. Presenta a la persona de Jesús como ejemplo. Por ejemplo, tenemos el Salmo capítulo 22 y verso 1. Habla sobre Jesucristo. El versículo 7 y el versículo 8. El versículo 16 y el versículo 18 habla sobre Jesucristo el Señor. Por eso Jesucristo dijo: así está escrito. El cumplimiento de la palabra antigua se cumple perfectamente en todo sentido y en todo aspecto en la persona gloriosa de Jesús el Señor. Otra cosa muy importante que habló el Señor Jesucristo a todos sus discípulos fue que era necesario que Él padeciera. A eso le llamamos los padecimientos del Señor Jesucristo. Lucas capítulo 24 y verso 46. Fue necesario que el Cristo padeciese. Cuando hablamos de padecimiento, entendemos sobre los sufrimientos de Jesús, sobre los tormentos que vinieron sobre Él. Y podemos enumerarlos. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Lucas capítulo 23 y verso 2 que Cristo fue acusado. Cristo fue acusado en una forma mentirosa, escandalosa, pública. Dijeron sobre Él muchas mentiras para acusarlo. Pero también al Señor Jesucristo lo menospreciaron. Como que no valía nada, como que era insignificante. Mire cuántos padecimientos experimentó el Señor Jesús en su vida. Él experimentó escarnios también. Los escarnios que vinieron sobre su vida perfecta, limpia, santa. Y hasta el día de hoy hay muchos ateos, hay muchos incrédulos, hay muchos pecadores, hay muchos personajes alrededor del mundo que presentan a un Cristo diferente al Cristo divino que está en la Biblia y al Cristo divino que está en los cielos. Desgajan de su vida lo más importante, desquitan de su vida su divinidad, quitan de su vida todas las cosas perfectas que como Dios perfecto Cristo es, y Cristo sigue siendo Dios verdadero. Amén, amén. Sobre Jesucristo fueron los castigos más brutales. Su cuerpo experimentó castigos fuertes. Centuriones vinieron sobre él cuando lo tomaron y lo llevaron para ser atormentado. Lo castigaron como cualquier delincuente. Lo castigaron como cualquier persona que tenía maldición encima. Porque la Biblia dice: maldito aquel que muriere en un madero. Antes de que él fuera el madero, Cristo Jesús fue castigado como que si él había hecho horrores y oprobios en su vida. Al contrario, el Cristo misericordioso, el Cristo de Nazaret, el Cristo de Galilea, vino para sanar, para restaurar, para ayudar a los enfermos, a los desvalidos, a los que estaban en tormentos. Cristo puso sus manos sobre los leprosos y los bendijo. Amén. Otra cosa, Jesús recibió burlas. Se burlaron de él en su persona.
y se burlaron en una forma sarcástica. No tuvieron educación sobre la persona de Jesús. No tuvieron misericordia sobre la persona de Jesús. La mayoría de gente se burló de él. Desde que lo tomaron hasta que él estaba en la cruz del Calvario, ahí estaba él, atormentado por las burlas. Otra cosa más, Juan capítulo 19 y verso 1, el Señor Jesucristo recibió muchos azotes en sus espaldas. Los azotes romanos eran azotes totalmente diferentes, no eran chicotes o lazos cualquiera. En las puntas de esos azotes habían metal, y esos azotes, 39, 40 azotes menos uno, rompían la carne. Y el Señor Jesucristo fue azotado sin misericordia y sin cálculos. Al Señor Jesús le tenían un odio acérrimo, principalmente los religiosos de Israel, pero lo azotaron sin causa. Otra cosa más, lo escupieron en su cara. Mateo 26, 27. Dice que le escupieron el rostro. Escupitajos sucios, escupitajos de gente pagana, cayeron sobre el rostro del Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra del Señor: verlo hemos, mas sin hermosura para que le deseemos. Todo aquello cayó sobre el Señor Jesús. Jesús aparentemente estaba indefenso. Él dijo: yo puedo pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles que vendrían inmediatamente a defenderlo o a defenderle su causa, entre comillas. Pero no fue así. Los escupitajos de la gente perversa llegaron a caer sobre el rostro del Señor Jesús. Otra cosa más, la Escritura nos dice que su rostro recibió bofetadas, y no fue una, ni dos, ni tres. Fueron una cantidad de bofetadas sobre su cara, que sus ojos, su nariz chorreó sangre, su boca chorreó sangre, sus mejillas fueron cortadas por las bofetadas que daban los impíos sobre él. El tormento de Jesús, sus padecimientos fueron tan grandes y tan fuertes, pero ahí estaba él. Como oveja fue llevada al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Otra cosa más, ese rostro y ese cuerpo del Señor experimentó lo que eran los puñetazos. La Biblia dice que le daban puñetazos a mano cerrada. Y mucha gente se acercó al Señor, no para darle gracias por haberlos sanado, no para darle gracias por haberlos libertado, no para darle gracias por la palabra preciosa que les había enseñado allá cuando estaba en el templo, en las calles, en las aldeas o en diferentes partes. El Cristo de gloria fue a predicar y la gente no le dio gracias porque había restaurado a sus hijos y a sus hijas. Antes bien, el pueblo se juntó para darle puñetazos al Cristo de misericordia, al Cristo de gloria. Otra cosa más, lo más vergonzoso, es que a Cristo Jesús le quitaron sus ropas y lo desnudaron frente a mucha gente. Y dice la palabra que se burlaban de él. Aquel cuerpo que no pecó, aquel cuerpo que albergaba la misma presencia divina de Dios, aquel cuerpo que era como un templo santo, 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 lo desnudaron y así lo llevaron a esa cruz. Lo presentaron desnudo y semidesnudo en aquella cruz. ¡Qué vergüenza! Esa vergüenza la recibió el Santo Hijo de Dios.
Por eso dice la Escritura que el mismo Dios en los cielos tuvo que voltear su rostro. Dios el Padre no soportó ver a su Hijo en esa situación, miserablemente desnudo. Pero ¿sabes qué, amigo y amiga? Lo hizo por ti y por mí. Cristo pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Él fue desnudado y su cuerpo fue presentado delante de la gente. Delante de Dios era un cordero que estaba ahí desnudo. Delante de Dios era como un cordero indefenso y como una oveja que no emitía ningún sonido en su boca. Delante de los hombres era objeto de burla cuando estaba desnudo. Otra cosa más, su cabeza fue atravesada por una corona de espinas. Sus sienes fueron visitadas por esa corona de espinas. Y no quedándose conformes, dice la Escritura que le pegaban con una caña sobre la cabeza para hundir más y atormentar más la cabeza de nuestro amado Señor Jesús. Eso quiere decir que no había parte en la persona de Jesús que no estuviera sangrando. ¡Oh, bendita la sangre preciosa de Cristo! Bendita la sangre preciosa de Jesús. Bendita esa sangre que permanece vigente. Aleluya. Sí, Señor. Su sangre emanó en todo su cuerpo. No había lugar en el cuerpo del Señor que estuviera seco. Su sangre estaba presente en todo su cuerpo. Aleluya. Mateo 27 al 31. Y también dice la Escritura que hallado en esa condición, los llevaron y caminó fuera del real. Fuera del real quiere decir fuera de los muros de Jerusalén. Y los llevaron cargando su cruz hasta llegar al monte Gólgota. Y ahí dice la Escritura que lo crucificaron entre malhechores. Ahí permaneció el Señor Jesucristo desde las 9 de la mañana aproximadamente hasta las 5 de la tarde, colgado de aquella cruz, donde clínicamente tuvo una muerte física exactamente como cualquier hombre muere. Su muerte fue una muerte espantosa. Ciertamente Dios premeditó esa muerte. Esa muerte era necesaria, porque por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, con su cuerpo herido y llagoso y con su sangre derramada en la cruz del Calvario, compró legítimamente la redención, la salvación para toda persona humana. Allí en la cruz del Calvario sacó a la vergüenza en público a Satanás. Allí en la cruz del Calvario avergonzó el poder del pecado. Ahí en la cruz del Calvario tuvo victoria sobre el mundo. Aleluya. Y toda persona que cree en Jesucristo y lo reconoce como Señor y Salvador de su vida, llega también a ser victorioso con la salvación que Cristo da. Gloria a Dios. Aleluya. Antes de las 6 de la tarde, el Cristo de gloria fue bajado de la cruz. Y llevaron su cuerpo. Dice la Escritura que había un sepulcro nuevo de José de Arimatea que lo estaba esperando. Aquel hombre noble, rico e importante ofreció ese sepulcro para enterrar a Jesucristo. No hubo tiempo para nada más que enterrarlo. Lo envolvieron en sudarios y lo pusieron en aquella tumba nueva. Y allí el Señor Jesucristo permaneció durante 3 días como Él lo había predicho. Él dijo: una señal le será dada a la gente, y esta señal será la señal de Jonás.
Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre de un pez grande, así el Hijo del Hombre será sepultado, estará 3 días en el vientre de la tierra. Pero Jesucristo dijo proféticamente, al tercer día el Hijo del Hombre resucitará. Sí, Señor. Gloria a Dios. 3 veces el Señor Jesús profetizó su resurrección. 3 veces en Marcos capítulo 8 verso 31, capítulo 9 y verso 30, y el capítulo 10 de Marcos del 33 al 34, el Señor Jesús profetizó a sus discípulos y a la gente que le oía que era necesario que al tercer día Él se levantara entre los muertos. Él mismo profetizó su resurrección. Amén. Sea el nombre del Señor glorificado. Mateo capítulo 12, verso 38 al verso 40. Ahí dice muy claramente que el Señor iba a estar 3 días y 3 noches en el sepulcro. Y eso fue lo que sucedió. Pero ¿qué pasó? El primer día de la semana, siendo de mañana aún un poco oscuro, dice la Escritura, un ángel descendió del cielo. Dios envió un ángel del cielo para remover la gran piedra, la pesada piedra que estaba a la puerta de aquel sepulcro. Un ángel, dice la Escritura, removió la piedra. Pero ¿qué más dice la Escritura en el libro de Romanos? Que el Espíritu Santo de Dios, dice, resucitó de entre los muertos a Jesús. Aleluya. Y salió de aquella tumba caminando. Aleluya. Y salió glorioso, salió glorificado, excelso. El Señor Jesucristo resucita de entre los muertos al tercer día, como Él lo había dicho. Por eso nosotros exaltamos al Señor el primer día de la semana. El domingo temprano nos acercamos al templo para darle gloria y alabanza al Señor, porque no estamos adorando a un Cristo muerto, no estamos exaltando a un Cristo que se quedó en la tumba. La tumba no lo pudo retener. Cristo Jesús no recibió en su cuerpo putrefacción. El cuerpo del Señor no hedió. El cuerpo del Señor no se descompuso. El cuerpo del Señor se levantó glorioso como Dios verdadero de entre los muertos. Alabanza y gloria a su nombre para siempre. Dice la Escritura en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 23 al verso 24, que era imposible que la tumba lo pudiera retener. Era imposible. Así como Él lo dijo que se levantaría el tercer día, así sucedió. Amén. Y resucitado, glorioso y perfectamente glorioso, Él se apareció a todos sus amados hijos, a sus amados hermanos. El único que ha resucitado de entre los muertos como primicia entre muchos hermanos ha sido Jesucristo. Aleluya. El bendito y alabado Señor. Aleluya. En tercer lugar, este Cristo que resucitó de entre los muertos dijo muy claramente que se predicara en su nombre. Oiga, amigo y amiga, hermano y hermana, esto también es necesario hacer, que se predique en su nombre. El nombre de Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Yo creo firmemente que el nombre de Jesús está ligado a la sangre de Cristo. Y los demonios inmundos no pueden soportar el poder que tiene el nombre de Jesús, la autoridad que tiene el nombre de Jesús, la autoridad y poder que tiene la sangre de Jesús.
Por eso Él dijo a su pueblo: vayan en mi nombre y prediquen. Prediquen el evangelio del reino. Vayan en mi nombre. Detrás de la predicación tiene que estar el nombre poderoso de Jesús. Y eso fue lo que Él mandó. Marcos 16, 15 y 17 dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Ahora, el Señor Jesús dijo aquí: ¿cuál es el núcleo de la predicación? El centro de la predicación. Él dijo: vayan y prediquen el arrepentimiento. Eso fue lo que dijo el apóstol San Pedro en Hechos 2, 38 y capítulo 3 y versículo 19. Prediquen el arrepentimiento. Ese fue el mandato. Y eso es lo que se debe de predicar en las congregaciones, en las iglesias, en las denominaciones, en los hospitales, en los parques, en las calles, en las casas, en los centros comerciales, donde quiera que haya gente, al amigo, a los familiares, a los vecinos, a todas las personas que tengan nuestro idioma. Hay que comunicarles que Dios pide el arrepentimiento de toda persona que quiera salvarse. Todos los que quieran creer en el nombre de Jesús, es necesario que se arrepientan de todos sus pecados. Arrepentimiento quiere decir cambio en su mente. Cambio. Escúchalo bien. El evangelio del Señor Jesucristo demanda de nosotros cambio y produce en nosotros cambio. Amén. Es necesario que haya cambio en nuestra mente. En el Nuevo Testamento aparece 35 veces el asunto del arrepentimiento. Solamente en el Nuevo Testamento 35 veces aparece arrepentíos o arrepiéntete. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se produzca en la vida de cualquier persona un cambio operado por Él. Cambio operado por Él. Este cambio significa el cambio de afectos, de entrega, de condiciones. El Señor quiere operar un cambio en cualquier persona que quiera creer en Él. Y esta es una realidad. Pero hay que obedecer la misma palabra de Jesús. Si no te arrepientes, no hay reino de Dios para ti. No puedes ver el reino de Dios. No puedes tocar las cosas de Dios sin arrepentimiento. Es necesario que te arrepientas para entrar dentro de los planes de Dios, que es su salvación preciosa para tu vida. Cambio en el temor de Dios. Pero necesitas tener fe en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete teniendo fe en el Señor. Entonces el Señor, en su misericordia y en su gracia, puede perdonarte y puede regalarte la salvación a tiempo. Santo es el Señor. Otra cosa más que dijo el Señor Jesucristo: prediquen el perdón de pecados. ¿Por qué dijo el Señor que era necesario predicarle a la gente el perdón de pecados? Porque la gente es pecadora. La gente hace lo malo, vive en lo malo, siente lo malo, practica lo malo. Cuando la gente practica todo lo malo, está lejos, está distante de Dios. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
En otras palabras, el pecador algo le debe a Dios, pero Dios toma la iniciativa y Dios dice: hey, estemos a cuentas, arreglemos cuentas tú y yo. Yo soy santo, tú eres pecador. Tú como pecador no puedes alcanzar lo que yo tengo, pero yo tengo algo que tú necesitas. Tú necesitas de mi misericordia y tú necesitas de mi gracia, dice Dios. Y si yo te regalo misericordia y gracia, tú puedes tener la oportunidad de ser limpiado de todos tus pecados. Aleluya. Así es. No importa cuáles sean los pecados, grandes, medianos o pequeños, si son pocos o son muchos, qué calidad de pecados sean, pecados oscuros, pecados que están atormentando tu vida, pecados que en ignorancia has hecho, pecados pasados como pecados presentes. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Si tú te acercas, te arrimas a Él y le pides perdón. Amén. Entonces el Señor Jesucristo dijo: vayan y díganle a la gente que hay oportunidad de que sus pecados sean perdonados. Gracias, Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. ¿Cómo ha vivido el hombre? ¿Cómo ha vivido la gente en el poder del pecado? Efesios, en el capítulo 2, verso 1 al verso 7, dice la Escritura que cuando una persona está en pecado, está muerta en delitos y en pecados. Todos los hombres que tienen conciencia y todos los hombres conocen su vida interna y saben que han hecho lo malo y lo incorrecto delante de Dios. Saben que han transgredido las leyes divinas. Todos los hombres saben que pecando delante de Dios viven una vida separada de Dios y muerta. Y un muerto nada sabe, nada entiende, nada siente. Toda persona muerta en pecado trata de buscar algún aliciente por ahí para ser feliz, para caminar bien, para vivir bien, para sentirle sabor a la vida, pero no lo sienten porque están muertos en pecados. Efesios capítulo 2, verso 1 al verso 7 dice: ustedes han estado muertos en delitos y en pecados. Segundo lugar, han estado bajo el poder del mundo. No dice bajo el poder de la tierra, no. No dice bajo el poder de este planeta, no. Dice bajo el poder del mundo. Y la Escritura le llama mundo a las actitudes, a las cosas que la gente hace, que la gente practica. Esas son las cosas mundanas. La droga no es buena, pero tú la practicas. El licor y el tabaco no es bueno, pero tú lo practicas. La fornicación y el adulterio no es correcto, pero tú lo practicas. Las mentiras, los sobornos y tantas otras cosas que practica la gente no son correctas. Tú robas y piensas que estás haciendo lo correcto, pero no, eso son partes de las cosas mundanas. Y todas las prácticas mundanas muchas veces se hacen a la luz del sol, a la luz del día, pero otras se hacen a escondidas. La mayoría se hacen en la oscuridad, cuando nadie lo ve. Entonces mucha gente está bajo el poder mundano. Y de ese poder mundano Dios te puede librar. Es el único que te puede librar del poder mundano. Número 3, y hay una cosa terrible aquí: toda persona que peca está bajo el poder del príncipe de la potestad del aire. Eso quiere decir un demonio inmundo que tiene poder. Un demonio inmundo que es parte del ejército de Satanás.
Toda persona que peca está bajo el poder de ese espíritu malo, que opera, dice, en los aires. Tú no lo ves, tú no lo tocas, pero puede ser que tú estés controlado por ese demonio inmundo que ha enviado Satanás sobre tu vida. Una potestad es parte del ejército diabólico, pero Dios te puede liberar. Si estás posesionado por el diablo, Dios te puede liberar. Si estás atado por el diablo, Dios te puede desatar, porque para Dios no hay ninguna cosa imposible. La segunda parte de la predicación entonces es predicarle a la gente el perdón de pecados. Porque estando debajo de la potestad del aire, permaneces en pecado. Y número 4, en desórdenes y en deseos carnales. En desórdenes y en deseos carnales. La gente no se da abasto de todas las inmundicias que hacen en las cosas mundanales y en las cosas carnales. Y aquí podemos extendernos otro tiempo más. Pero hay tanta gente que vive bajo los deleites de los deseos carnales, los deseos de los ojos, los deseos del cuerpo, la idolatría del cuerpo, los actos carnales que se hacen en la oscuridad de la noche, en los pecados oscuros. De eso te puede librar y de eso te puede perdonar el Señor. Hay tantas personas que los deseos carnales son empedernidos y por eso están bajo la influencia de enfermedades que no se pueden quitar todavía y que son enfermedades contagiosas por darle rienda suelta desmedidamente a los deseos carnales. Cuando caes bajo los resultados de esos deseos carnales, no hay poder en el mundo que te pueda librar. Ni hay laboratorio que te pueda sanar. Ni hay doctor que te pueda ayudar. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, pudo sanar las lepras. Pudo quitar el flujo de sangre. Solamente el Hijo de Dios pudo resucitar a los muertos. Y si tú estás en poder de los poderes carnales, el Señor Jesucristo te puede librar de ellos para que vivas una vida decente y una vida en orden, dándole las gracias y la gloria a Él, porque Él es el único Dios que te puede perdonar y te puede ayudar. Amigo, amiga que me estás escuchando y que has escuchado este mensaje, ven a Jesucristo. Él es el único que te puede bendecir y ayudar. ¿Cómo puedes hacerlo? Romanos capítulo 10 claramente dice que si confiesas con tu boca al Señor Jesús y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Es lo único que tienes que hacer. Confiesa a Jesucristo con una oración de fe, con palabras nacidas de tu corazón necesitado. Tú puedes venir a Jesús y pedirle misericordia y perdón, y Él, que resucitó de entre los muertos y que está vivo en los cielos e intercediendo por nosotros, Él es el único que te puede dar una nueva vida. Amén. Ven a Jesús cuanto antes, no te tardes. Jesús te está esperando. Aleluya. Todo lo que se dijo acerca de Él es el cumplimiento de su bendita palabra. Amén.